¿ya? Cualquier consulta me voy a ir deteniendo para saber si hay alguna dificultad. La pueden dejar en todo caso por escrito. Sí, exacto. Muy bien, Valeria. Siempre es bueno comunicar, es muy importante, chicos, comunicarse y saber qué dificultades hay de un lado y de otro, ¿no? Exacto. Si se detiene, tienes que entrar otra vez. ¿De acuerdo? En el caso del sistema que había antes, se podía pues como que refrescar la página y, ¿no? Y ahí todo agarraba muy bien. ¿Ya? Pero bueno, vamos a irnos acostumbrando aquí también. ¿Listo? Ahora sí, vamos a comenzar entonces hablando de lo de habilidad verbal, ¿ya? Pero yo sí la veo, pero no se puede ver la pizarra. A ver, voy a apagar mi cámara a ver si ven la pizarra, ¿ya? A ver. Profesora, se ve los dos, no se esconda. Ya, en un ratito vamos a ver. Ya, se ve. ¿Listo? Ponga anclaje, dice por ahí Valeria. Sí, así como en el Meet se puede fijar, ¿no? En la pantalla, digamos, ¿no? También se puede hacer. Ya, ahora no la veo. Claro, ya apagué mi cámara, Ángela o Ángela. Sí, ya la apagué, ¿ya? Muy bien, vamos hablando por aquí entonces, ¿ya? Tengamos en cuenta en cuanto a habilidad verbal, sí, no solo está el hecho de que, ya sí, profesora, leer es fácil, ¿no? Ya, es cierto, o sea, ya a este nivel todos sabemos lo de leer, ¿no? En qué consiste, qué aspectos, digamos, tenemos que tener en cuenta al momento de leer, ¿no? Quizás ya ir distinguiendo ciertas ideas de otras, ¿ya? Sí, estoy proyectando, ¿ya? Y estoy proyectando incluso en PDF, no he proyectado lo del PPT. Entonces me parece un poco extraño que no me veas, Ángel. Ya, por ahora esta parte es teórica, son aspectos que no están en su separata, pero que tampoco son tan, digamos, sí, apagué mi cámara, efectivamente, ¿ya? No, solo un ratito, ¿ya? Para ver si mejora la proyección para Ángela o de repente alguien más tiene el problema, ¿no? Que no ve la pizarra. ¿Listo? Muy bien, ¿qué hay que recordar en cuanto al curso? ¿Sí? ¿Qué hay que recordar? ¿Ya? Tengan en cuenta que hay competencias cognitivas que están implicadas, ¿no? En el curso de habilidad verbal, ¿ya? Así como en los otros cursos también se entiende, ¿no? Involucran, pues, lo cognitivo, lo relativo al pensamiento, ¿no? Lo intelectual, ¿sí? Y estas, en habilidad verbal, están ligadas con el eficiente manejo del lenguaje, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, no es solo la cuestión de saber, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa tal palabra o tener internalizado ya cierto vocabulario, sino también el saber en qué contextos o en qué situaciones es lo ideal usar tal o cual término, ¿no? Es muy importante. ¿Listo? Entonces, en los textos, por ejemplo, vamos a ver que en cuanto a la pregunta de sentido contextual, hay ciertas precisiones que caben tener en cuenta relacionadas con el contexto oracional. Entonces, no basta con que se sepa el sentido que tiene la palabra, ¿no? La acepción que tiene, pues, registrada en el diccionario, por así decirlo, ¿sí? Sino también es muy importante considerar ese contexto en el que aparece, pues, inmersa, ¿no? Inmerso este término, este vocablo, ¿ya? A fin de determinar si efectivamente mantiene ese sentido inicial o si hay algún sentido más que haya adquirido en el contexto. Muy bien. Dice, bueno, de allí la importancia del curso dentro del examen de selección, ya que la lectura resulta fundamental en virtud de que, a partir del razonamiento profundo de textos de diverso cariz, se espera que el estudiante desarrolle las destrezas para llevar a cabo diversas habilidades, ¿no? O a través de las preguntas, ¿sí? De comprensión lectora se van evaluando estas habilidades, ¿no? De sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir, determinar potenciales incongruencias, que básicamente refiere a lo de determinar información incompatible, o como dice aquí, pues que sea potencialmente incompatible. Entonces, el curso, se entiende, abarca un eje temático de carácter transversal, ¿no? No se ocupa de el desarrollo de una sola destreza, ¿listo? Sino de diversas, ¿no? Y esto se va evaluando a través de las preguntas que se presentan en cada, o en cuanto a cada texto, ¿sí? Ya sea en inglés o en español.
¿Listo? ¿Qué hay que considerar en cuanto a la evaluación, ¿no? Tengan en cuenta que son fundamentalmente 3 tipos de textos, ¿ya? Bueno, dice suficiente carga informativa, densidad conceptual y de índole argumentativa, ¿no? Generalmente uno de esos textos es de índole argumentativa, ya vamos a ver cuál, y los otros 2 textos pues tienen un cariz expositivo, ¿no? Los textos que vemos en este nivel, o a nivel de pre, generalmente son expositivos o argumentativos, o puede ser también que tengan en cuenta estos 2 tipos, pues, ¿no? Textuales en la construcción de. Cada texto comprende 5 preguntas, lo que hace un total de 15 ítems. Claro, en tu examen o en los exámenes que ustedes van a tener, 3 textos, ¿listo? Tienen distintos o rasgos muy peculiares, sí, cada uno de los textos vamos a ver que corresponde a una de las clases que aquí se comenta, ¿ya? Pero todos, o cada uno, mejor dicho, bueno, tiene 5 preguntas, lo cual hace un total de 15 ítems, ¿ya? Muy bien. En el caso de la modalidad idónea, bueno, es de taller, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta, ahorita vamos a hablar de los tipos de textos, Fátima, ¿ya? No quiero adelantarme para no, ¿listo? Muy bien. Sí, tenemos que practicar con textos en inglés conmigo, ¿ya? Sí, conmigo, efectivamente, Evelyn, ¿ya? A ver, nos comentan que bueno, se recomienda la siguiente secuencia, ¿no? Se presenta fundamentalmente la habilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver a través del curso, hoy es una clase introductoria, ¿listo? Pero desde la siguiente clase vamos a ir viendo que se presentan aspectos de jerarquía textual, en otra clase aspectos de competencia léxico-semántica, en otra lo de coherencia textual y así sucesivamente, ¿no? Y claro, estos aspectos los vamos a ir viendo como hoy, ¿ya? Reunidos, ¿no? En todas las clases, porque todos los textos contienen una pregunta de jerarquía textual, una pregunta de competencia léxico-semántica, una de coherencia, otra de inferencia y otra de extrapolación. Normalmente son esos 5, ¿sí? Luego de esto se entiende que hay una aplicación y discusión de la habilidad en modelos de ejercicios, ¿no? Entonces, cuando trabajemos, por ejemplo, la próxima semana, lo de jerarquía textual, vamos a tener algunos textos que solo contienen preguntas relacionadas con lo de jerarquía textual, ¿no? Ya sea lo del tema, la idea principal o lo de la síntesis textual. ¿Bien? Asimismo, hay actividades guiadas por el docente y resueltas por los propios estudiantes, claro. En algunos casos, ya vamos a trabajar o vamos a hacer la lectura un tanto, digamos, conjunta, ¿ya? O tal vez haya la lectura y se les dé un tiempo para que ustedes vean solo las preguntas, ¿ya? O en inglés, que se entiende algo un tanto, tal vez más lejano para algunos, para otros en el aula, ¿ya? Quizás haya una lectura del texto en inglés para ir después contestando las preguntas, ¿no? Es ahí más bien donde va a haber, digamos, más actividad conjunta, ¿ya? En el sentido de que primero va a haber una explicación del mismo texto y luego ya la resolución de. En el caso de los textos en español, generalmente, bueno, lo que yo hago es darles un tiempo a los estudiantes para que revisen el texto, lean, propongan sus respuestas en cuanto a las preguntas que se formulen, ¿ya? Y después ver en qué hay coincidencias y en qué hay divergencias, ¿no? Y en función de esas divergencias, ahí es donde debemos detenernos para debatir por qué es una respuesta y por qué no es otra, ¿ya? Y luego, bueno, hay una retroalimentación, ¿no? Con la retroalimentación, básicamente es esto ya donde se entra a lo del debate, ¿no? Se ve efectivamente si es que la respuesta que propone tal alumno es válida o por qué no lo es, ¿listo? O qué le faltó a esa respuesta para ser válida, ¿sí? Luego dice, como puede deducirse, el corazón del taller es la comprensión lectora. ¿Ya? Es muy importante entonces que ya ustedes a estas alturas, ¿sí? Conozcan, tengan, ¿no?, ciertas herramientas, ya digamos, internalizadas en cuanto a la comprensión lectora, ¿no? Entonces, con eso me refiero a que haya ya cierto conocimiento de vocabulario, ¿sí? También que ya estos aspectos de distinguir, bueno, los aspectos centrales del texto,
sea algo que ya definitivamente no se haya trabajado. ¿Ya? Creo que todos en colegio hemos tenido que ver lo del tema, la idea principal, ¿no? Al margen de otras o de preguntas literales que a veces se nos presentaban, ¿no? Luego dice, se incidirá en el desarrollo de operaciones cognitivas esenciales con miras a potenciar la eficacia en la lectura comprensiva, porque de lo que se trata es de lograr una lectura fidedigna, ¿ya? El criterio de la interpretación plena para avanzar gradualmente a una lectura trascendente, el norte de la lectura crítica. Ya, aquí sí, algo bastante importante, ¿ya? Eso de la lectura fidedigna, ¿sí? Es muy importante que ustedes, al margen de los conocimientos previos, ¿no? Que tengan del tema que trata el texto o de algún aspecto que comente el texto, ¿ya? Que esos conocimientos no interfieran. Siempre procuren limitarse a lo del texto, a menos que ¿ya? El texto en sí mismo presente como tal lo que ustedes ya conocen, ¿no? Lo cual puede suceder en cuanto a aspectos que ustedes conocen. Por ejemplo, si algún texto trata sobre quizás algún tema de geografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás de ese tema ustedes tienen conocimientos ya y necesitan revisar qué más comenta el texto acerca de ese tema o si coincide con la información que ustedes tienen, ¿no? Porque puede ser que se exponga alguna otra teoría, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que se limiten a la información que se encuentra ahí a fin de responder adecuadamente las preguntas. Igual en los textos, por ejemplo, estos textos que son argumentativos, donde se exponen dos posturas, ¿sí? Los textos dialécticos, ahorita vamos a ver cuáles son, consideren que al margen de la posición que ustedes tengan, de lo que ustedes piensen, ¿no? ¿Ya? Deben limitarse a lo que están diciendo o lo que manifiestan los autores. ¿Listo? Estén o no estén de acuerdo. Muy bien. En el caso, lo que pregunta por aquí, ya, Antoine, nos dice, nos va a enseñar un poco de inglés, ¿ya? Vamos a trabajar, bueno, lo ideal, yo creo, en este proceso es que ustedes adquieran o tengan ya cierto vocabulario. Vamos a ver que hay palabras, ¿no? Como conectores o ciertos verbos, ¿no? Sustantivos que se van a ir repitiendo a medida que vamos trabajando, ¿no? Mientras que otros van a ser bastante menos frecuentes. ¿Ya? Pero esos aspectos que se van repitiendo y que se entiende que clase a clase vamos a ir, perdón, internalizando, definitivamente nos van a ayudar. En lo que yo vaya especificando en los textos, ¿sí? Porque entenderán que aunque sean 3 horas, tenemos que trabajar no solo textos en inglés, sino también en español, y el tiempo nos va a quedar corto como para trabajar un aspecto de inglés cada semana, ¿ya? A medida que yo vaya trabajando los textos, les voy a ir indicando, ¿no? Mira, por ejemplo, les puedo decir, ¿no? Esta palabra, ¿ya? Ayuda a formar el futuro, ¿no? Cuando se adjunta a los verbos que se van a presentar de tal manera, ¿no? O, por ejemplo, les puedo decir, bueno, por acá tenemos un pronombre de este tipo, ¿no? Y quizás les puedo especificar, ¿no? ¿Qué otros pronombres de ese tipo hay, ¿ya? Entonces, no vamos a hacer una clase de inglés como tal, sino en función de los aspectos que se van presentando en el texto, se van a ir dando algunos, digamos, detalles más, ya sea de gramática, listo, o en cuanto a vocabulario, ¿no? Que es bastante útil. Los textos en inglés en realidad, a ver, Sofía, ya, en realidad no son tan, ya, normalmente tienen entre 180 y 200 palabras. Los textos en español tienen un poco más, algo de 250, ¿no? Dependiendo también, porque hay textos que son más pequeños, ¿listo? No sé en realidad de qué cantidad de palabras consideren en el examen, ¿ya? Porque los textos del examen a veces difieren en tanto a, me dicen si les voy a dar un vocabulario, ¿ya? Es una buena idea lo que me comenta Valeria. No tengo preparado un vocabulario para esta semana, ¿ya? Pero podría considerarlo en los textos que avancemos esta semana. Entonces, viendo yo, ustedes entenderán que yo ya llevo un tiempo trabajando en esta institución y entonces yo más o menos ya sé qué palabras van apareciendo con recurrencia. Entonces, en función de lo que yo vea en los textos que tenemos hoy, puedo ir justamente, ¿no? Especificando esos aspectos como en un vocabulario. Sería interesante para que ustedes también tengan ahí a la mano algo más,
más digamos, cercano, ¿no? Muy bien, ya, está bien. Está bien, Valeria, buena sugerencia, ¿listo? No sé quién tiene por ahí su micro, ya, pero no hay ningún ruido desesperante, así es que no hay problema, ya no lo voy a buscar por ahora. Muy bien, buena sugerencia, Valeria, lo voy a tener en cuenta, entonces la próxima semana estaría compartiéndoles un vocabulario, ¿ya? Genial, muy bien. A ver, hablemos del modelo DECO, ¿no? Recuerden que el nombre de este modelo ya surge a partir del acrónimo de destrezas cognitivas, ¿no? Entonces aquí se comenta que este modelo consiste en contextualizar una situación problemática para poder razonar su posible solución, ¿no? Entonces, este modelo, recuerden que no solo está, bueno, se evidencia en el curso de habilidad verbal, ¿no? Sino también en otros cursos que ustedes trabajan, ¿ya? Que ustedes, bueno, estudian. Recuerden que en los otros cursos, ¿ya? También es fundamental lo de la lectura. De repente ya han visto o han revisado algunos exámenes anteriores, ¿ya? O material del centro preuniversitario, ¿listo? Y han visto, ¿no? Que en filosofía, por ejemplo, bueno, yo he visto que presentan algunos pequeños textos, claro que se entiende que hay ideas expuestas por distintos representantes de la filosofía y les piden determinar qué es lo que quiso decir tal filósofo o se infiere de la siguiente, ¿no? Por ahí he visto que como que tienen la forma de las preguntas de verbal, ¿no? Claro que bastante, con bastante información, ¿ya? Respecto de alguna idea, ¿no? O del pensamiento de algún filósofo. ¿Listo? Entonces, el curso no solo les va a servir, o lo que vamos a trabajar en el curso, mejor dicho, no solo va a ser útil para lo que no se trabaja en el curso en sí, sino también para otros cursos en que definitivamente van a ver que hay una contextualización de todo, de toda una, digamos, situación, como se comenta aquí, a fin de determinar la respuesta, pues, correcta. Nos dice que este modelo ha sido implementado en el examen de admisión, ¿no? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el fin de medir en sus futuros estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico indispensables en el estudio de una carrera profesional, ¿ya? Ahora de repente van a decir, bueno, profesora, entonces, si yo de repente he estado practicando con material de otra, ¿no? Institución, o tal vez no con preguntas de eco propiamente, ¿ya? Entonces ya es como que eso no, nada que ver ya, profesora, ya no me sirve. No necesariamente, ¿sí? Porque como van a ver, muchas preguntas están contextualizadas, pero al final presentan algún aspecto muy puntual, ¿no? O te redirigen, digamos, a un aspecto o a una respuesta muy puntual. Entonces es muy importante que sí, que tengas ya, digamos, esos conocimientos, ¿no? Y que puedes haber adquirido, practicado a través de esas preguntas, ¿no? Que son mucho más directas, ¿no? Que las que se presentan, pues, en San Marcos, ¿no? Muy bien. Hablando de la tipología textual. Ah, genial, Ángela. Bueno, ya, se ve la pantalla, lo logramos, ¿eh? Ya, muy bien. ¿Cuáles, entonces, o cuáles son los tres tipos de texto? ¿Ya? Recuerden que son el texto mixto, el texto dialéctico y el texto en inglés. En el texto mixto, profesora, ¿qué hay? ¿Ya? En el texto mixto, recuerden que se presenta una imagen y justamente está acompañada de contenido discontinuo, ¿no? Recuerden que la imagen podría ser una como la que está en el PPT, ¿no? O podría ser alguna que también se presente como un gráfico estadístico, una tabla, una infografía, una ilustración, ¿no? Quizás una caricatura, ¿ya? Un mapa tal vez, ¿listo? Hay distintos tipos de figuras que se pueden encontrar aquí y van a estar acompañadas de información, ¿no? En prosa, la cual se entiende que está conectada pues con la imagen. Muy bien. En cualquiera de los casos, la comprensión del texto exige el razonamiento de la información que contiene la parte proposicional con la parte visual. Sí, es muy importante entender que el texto mixto, ¿no? Contiene estos dos componentes porque se encuentran, pues, como dice aquí, articulados entre sí, ¿no? Entonces no es como que la imagen resulta, pues, accesoria, ¿no?
o a pesar de que quizás, como entenderán los textos, los profesores, ¿no? Un grupo de profesores del curso los va elaborando y suelen, ¿no? Como son textos inéditos, ya suelen seleccionar a veces la imagen, ¿no? A veces está la imagen de una fuente y el texto de otra, ¿no? Pero no quiere decir que porque vengan de fuentes distintas no están interrelacionados, por el contrario, ¿no? Por algo es que los han puesto juntos, porque están conectados. Nos dicen que el modo correcto de abordar un texto mixto es tener en cuenta que la parte textual y la imagen conforman una unidad, asimismo precisar, esto es muy importante. En la pregunta, ¿sí? Puede ser que solamente los dirijan, ¿no? A la imagen o solamente a la parte que se encuentra en prosa, ¿ya? O que les digan, ¿no? El texto en su totalidad, ¿de acuerdo? Entonces se entiende que allí consideran tanto lo de la imagen y lo que está en prosa. Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa delimitación que se hacen en alguna de las preguntas o en alguno de los niveles de comprensión lectora a través de estas preguntas, ¿ya? Por aquí, por ejemplo, han propuesto, ¿ya? Un ejemplo de texto mixto, ¿no? A diferencia de lo que teníamos en la diapositiva anterior, nos presentan una tabla, ¿no? De doble entrada. Muy bien. Vamos viendo el texto, vemos la tabla, ¿listo? Y vamos a las preguntas, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué comentan por aquí? Dicen que la peste llegó al país en los primeros días de abril de 1903, cuando unos obreros encontraron en el molino Milne una gran cantidad de ratas muertas. Días después, Manuel Jubi, quien moraba en dicho recinto, murió exhibiendo en la ingle unos extraños bubones del tamaño del huevo de una paloma. A las pocas semanas, 10 trabajadores del molino cayeron víctimas de un extraño mal que los bañaba al comienzo de la epidemia de peste bubónica en Lima, que terminó extendiéndose por la costa hasta la década del 30 del siglo XX. Muy bien. Entonces, vemos total correspondencia, por ejemplo, en la parte de la delimitación temporal, ¿no? Mientras nos dicen que esta peste llegó los primeros días de abril de 1903 y se extendió, ¿no? Por la costa hasta la década del 30 del siglo XX, ¿no? Justamente el título de la tabla que nos presentan dice casos de peste bubónica en la costa norte del Perú entre 1903 y 1930. Y justamente ahí está la periodificación, ¿no? Que se presenta, ¿listo? Y de ahí está el detalle por ciudades, ¿no? Hablando de Paita, Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo y Lima, para ver justamente el número de casos en un determinado lapso, ¿no? Tenemos allí de 1903 a 1905, 1906, 1910 y así sucesivamente. Asimismo presentan lo del total, ¿ya? Por ciudad, ¿no? Y el total también por periodo, ¿no? Por lapso. Muy bien. ¿Qué hay que comentar en cuanto a lo que estaba, bueno, en lo que está en prosa? ¿Ya? Nos comentan, por ejemplo, ¿no? De cómo afectó, ¿listo? A distintas personas, ¿no? Ahí precisan un tal Manuel Jubi, ¿ya? Hablan también de algunos trabajadores de este molino Milne, ¿sí? El cómo fueron afectados por, muy bien. En lo que tenemos en la tabla, que cabe considerar, ¿no? El número de casos, ¿no? Normalmente cuando les den información numérica, ya sea en la parte en prosa o en tablas, alguna de las preguntas del texto los va a dirigir a alguno de esos aspectos, ¿no? Alguna de esas partes que involucran cantidades numéricas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, como vemos el caso de ¿hay alguna dificultad? No sé por qué, como que ahí parece que alguien quisiera compartir su cámara, creo. A ver, ¿cuál sería el tema central? ¿Qué podríamos considerar en este caso? De acuerdo con lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Se parecen, profesora. Las alternativas son muy similares, ¿no? Sin embargo, hay algo justamente que
o ciertos aspectos, ¿ya? Que marcan una diferencia crucial. ¿Listo? Por ejemplo, por aquí, Alexandra, o bueno, Daniela, Valeria, ¿sí? Consideran lo de Barco, igual Fátima, Ángela, ¿ya? Muy bien. Yanela, ¿ya? Ahí, yo voy diciendo los nombres para acordarme, ¿no? Así en otras clases ya llamo nomás sin necesidad, ¿ya? Ya, no te preocupes, no te preocupes, Diana, ¿ya? Entiendo. Muy bien. Me dicen barco, profesora. ¿Qué pasa con barco respecto de, por ejemplo, avión? Profesora, en avión nos hablan de la peste bubónica en el Perú, mientras que en la alternativa B hablan de la costa norte del Perú, ¿no? Lo sitúan en ese contexto y según lo que nos muestra la tabla, se evidencia que ha perjudicado a esas regiones, ¿no? Respecto de otras zonas del Perú, ¿ya? Ahora, en esto de las 3 primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Y la segunda, exactamente lo que dice Evelyn, ¿no? Es más específico, incluso en cuanto al lugar y en cuanto al tiempo, ¿no? Esa es una diferencia muy marcada respecto de A. Muy bien. Exacto, la A es muy general y con eso deben tener mucho cuidado también cuando tengan que especificar lo del tema central, sobre todo, ¿no? Respecto de la idea principal. Como vamos a ver en cuanto a aspectos de jerarquía textual, ¿ya? La siguiente clase, pues, la idea principal resulta ser o tener la forma de una oración, mientras que el tema o el tópico del texto, ¿ya? Tiene la forma de una frase. Y ahí, por ejemplo, la, eh, lo más específico, ¿ya? Resulta ser pues la idea principal. Se entiende justamente, ¿ya? Que aquí, según lo que nos comentan, ¿ya? Si bien Lima no está al norte de, en lo que se incide o en los casos que justamente se presentan, ¿listo? Se entiende que la mayoría, ¿no? Respecto del gráfico tenemos el detalle más marcado en cuanto a la costa norte. Muy bien, mucho cuidado entonces con ello. De todas maneras, se entiende que la precisión es bastante válida por los títulos o bueno, esta frase de costa norte que se encuentra en el gráfico, ¿ya? En el caso de la segunda, de las provincias que presentaron casos de peste bubónica entre, bueno, el periodo de 1903 a 1930, ¿qué se infiere? ¿Qué podríamos decir? Trujillo presentó el mayor número de casos, ¿no? De acuerdo con lo que vemos, profesora, ¿ya? Entendemos justamente que Trujillo, respecto de otras ciudades que aquí se comenta, ¿no? O se detalla, ¿ya? Es la que presenta un mayor número de casos. Muy bien, 4.293. Muy bien. Respecto de B, por ejemplo, podríamos decir que Paita tuvo un eficiente control del Paita, efectivamente, ¿no? Hay una reducción y es la ciudad que menos número de casos presenta, ¿listo? Pero no podríamos establecer cuál es la razón de ello. El texto no nos da alguna evidencia, ¿listo? Para inferir efectivamente lo que se comenta aquí en B, ¿no? Pero lo que es cierto y es evidente, es literal prácticamente, bueno, sí, Paita presenta el menor número de casos, ¿no? Que fue menos afectada por, ¿no? Se podría decir por esta enfermedad o por esta epidemia, ¿listo? Pero no podríamos decir que es porque tuvo un eficiente control de la epidemia, ¿no? Quizás ahí había menos población o quizás hay algún otro factor, ¿no? Pero no necesariamente lo del eficiente control, ¿listo? Entonces, sí, efectivamente, las respuestas son barco y avión para estos casos, ¿ya? Ahora, hablando del texto dialéctico, justamente es ese tipo de texto que presenta, ¿no? Dos posturas, ¿ya? O dos textos argumentativos, o como dicen aquí, dos textos potencialmente argumentativos, ¿ya? ¿Qué hay que comentar? Bueno, estos textos son disidentes en torno a un tema particular, ¿no? Se entiende que son posturas, se podría decir, son contrapuestas. Dime, Valeria, sí, dime. Ahí Profesora, buenos ajá. días.
¿Por qué dijo que era la alternativa A? Porque si que usted marcara la alternativa A sería algo explícito y dice inferencia. ¿Ya? En el caso de aquí, ¿sí? De acuerdo con lo que tenemos justamente, ¿no? Se entiende que respecto de otras provincias, la ciudad, ¿no? Que presenta el mayor número de casos. Ahora, justamente a mí me parece curioso, ¿ya? Y justamente lo comenté, ¿no? Si es que tendríamos el caso de Paita, ¿no? Supongamos que dijera Paita presentó el menor número de casos, ¿ya? Si tendríamos esa situación en alternativa B, ojo, podríamos decir, bueno, eso es efectivamente cierto, profesora, respecto de las otras ciudades en ese tiempo, ¿no? Los casos de peste bubónica, pero ¿qué sucede? Y justamente eso es algo que me da mucha, digamos, un poco de curiosidad en cuanto a ciertas preguntas, ¿ya? Que hacen justamente en cuanto a los textos de habilidad verbal cuando presentan estos datos numéricos, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de inferencia, no hablamos de algo literal, ¿no? Entonces, yo directamente puedo decir, bueno, el decir que Paita presentó menos número de casos, es cierto, profesora, eso es evidentemente cierto. Eso es prácticamente literal, no es algo que se infiere. Y podríamos justamente decir que aquí lo de que Trujillo presentó el mayor número de casos, eso también efectivamente es cierto, pero también es literal. ¿Ya? Entonces, por eso esta pregunta de aquí, la segunda, que les dicen de las provincias que presentaron casos de peste bubónica entre tal y tal año, nos dicen lo de se infiere que tal vez debería ser formulada como es compatible manifestar que, ¿no? O es cierto afirmar que, ¿no? Que también va a esto de la pregunta de compatibilidad o incompatibilidad, ¿ya? De acuerdo a lo que se formule. ¿Listo? Pero entonces, en este caso, lo ideal, ¿ya? Porque literalmente pues se respondería algo como lo que dice avión, podríamos decir, es compatible afirmar que, ¿no? Ojo que este material, ¿ya? Es algo que ya nos viene dado. Yo en realidad no me siento con la autoridad de corregir en sí lo de las preguntas en sí, sino por ahí de repente si hay alguna palabra que está escrita inadecuadamente, ¿no? Pero para este caso sería bueno indicar, ¿ya? Que lo ideal habría sido formular una pregunta de compatibilidad, ¿de acuerdo? Para poder dar una respuesta como la que está en avión, ¿no? Porque si tenemos que inferir algo, ¿de acuerdo? Podrías considerar algún otro aspecto, ¿no? En torno a, aunque la tabla en sí, ¿ya? No nos conlleva a poder hacer ese cálculo o tal vez, ¿ya? Hay algunas preguntas incluso cuando consideran datos numéricos, ¿ya? Que van, por ejemplo, a una respuesta como la siguiente, ¿no? Que dicen algo como que, por ejemplo, podría decir, Lima presenta aproximadamente, ¿no? El triple o presentó aproximadamente el triple de casos de peste bubónica que se presentó en Paita, por ejemplo, ¿no? Y ahí se entiende que hay una operación que se ha hecho para llegar a esta respuesta, ¿no? Que generalmente es una operación simple, ¿no? ¿Ya? Entonces podría tal vez darse una respuesta así para una pregunta de inferencia como la que tenemos, ¿no? Pero como está aquí, listo, en justamente la segunda pregunta, podríamos decir, bueno, hubiera sido mejor que sea una respuesta de compatibilidad, porque podríamos hablar ahí directamente de una compatibilidad literal, ¿listo? Entonces, no sé si se llega a entender, ¿ya? Sería mejor entonces que se diga, ¿es compatible que? ¿No? O es posible afirmar que, ¿listo? Muy bien. ¿Ya? Tenga mucho cuidado. Entonces, en algún caso, ¿ya? O en algunos casos, cabe tener en cuenta también que en San Marcos consideran lo de la inferencia directa. Es un tipo de inferencia que es como un parafraseo, ¿no? Y podríamos decir que el hecho de que presentó el mayor número de casos no está siendo explícitamente comentado en el texto, sino solamente a través de las cifras, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es muy diferente a que Trujillo presentó 4.293 casos, ¿no? Que sería exactamente literal, a decir que Trujillo presentó el mayor número de casos, que sería pues como una interpretación respecto de las cantidades que se presentaron en otras ciudades, ¿ya?
Entonces tengan mucho cuidado con eso de inferencia directa, que también lo vamos a ver. Vamos a ver ese tipo de inferencia en algunas de las preguntas y bueno, de manera más detallada cuando hablemos del tema de inferencia. Muy bien. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas preguntas a veces de inferencia que parece que arrojaran estas respuestas literales, ¿no? O más directas, que serían propias de una pregunta de incompatibilidad o compatibilidad. Muy bien. Vamos a continuar entonces. No sé quién me hizo la observación. ¿Ya? Olivares, me parece. ¿Ya? Muy bien. Ya, estábamos por aquí. Hablando del texto dialéctico, ¿sí? Yo quería ver la lista de participantes, porque por ahí me parece que alguien tenía no era la señorita Olivares, porque ella encendió su micro, pero había alguien que me parece que estaba con el micro por ahí, ¿ya? Veamos entonces lo del texto dialéctico, ¿sí? Muy bien, Leonardo, ¿sí? Esa observación justamente en cuanto a la alternativa B. Ya, vamos avanzando aquí porque si no nos... ¿ya? A ver, recuerden que los textos dialécticos o el texto dialéctico presenta fundamentalmente dos textos argumentativos o como dice potencialmente argumentativos. Son disidentes, quiere decir que tienen posturas, pues se podría decir en algunos casos contrapuestas o simplemente son posturas diferentes, ¿de acuerdo? En torno a un tema en particular. Y justamente se entiende que a partir de que hay estas posturas disidentes o simplemente diferentes, ya se genera un debate entre las dos posiciones. Se debe considerar ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ¿ya? Entonces cuando hagan la lectura se entiende que trabajan con los dos fragmentos. Ya me ha pasado que alguna vez me han dicho, profesora, ¿leo el texto A o el texto B? Tienen que leer ambos. ¿Listo? Están articulados por el tema que han suscitado la discusión, la discusión entre ellos, ¿no? Se entiende que están conectados por ese tema que tienen en común, ¿ya? Pero que tratan desde distintos, pues, desde distintas miradas. Para hallar el tema de debate, tema del texto dialéctico, es capital comprender los argumentos esgrimidos en cada texto. Claro, eso es fundamental. El considerar cuál es la postura del autor y por qué justamente él considera o afirma, ¿sí? Tal situación, ¿no? O por qué está de acuerdo con tal medida, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender cuáles son las razones que expone, ¿no? Que esgrime el autor en cada texto, ¿ya? O bueno, cada uno de los autores. Por ejemplo, por aquí. Voy a ampliar un poquito. Ya, ahora sí, mejor. Nos comentan que el 23 de junio de 2016, el electorado británico votó a favor de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Una de las razones de mayor peso fue la inquietud sobre la microgestión de los asuntos británicos en Bruselas. Desde el punto de vista de la liberación política, económica y social, las consecuencias del Brexit son ventajosas, razón por la cual dicha salida nos parece una sabia decisión. Por ejemplo, se logró la descentralización del poder político europeo, traducida en el desmantelamiento de la unión aduanera que impedía la toma de decisiones propias de los países en sus respectivos puertos, permitiendo un mayor libre comercio en la península británica, 66% de sus exportaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Vemos que lo del Brexit o la salida o el abandono, bueno, del Reino Unido, ¿ya? La Unión Europea, ¿sí? O que el Reino Unido abandone la Unión Europea o salga de la Unión Europea, ha sido algo favorable, según lo que comentan aquí, ¿ya? Desde el punto de vista, incluso dicen, ¿no? De la liberación política, económica y social, las consecuencias del Brexit son ventajosas. Entonces, por eso, ¿no? Alude aquí el autor que le parece, ¿no? O nos parece, bueno, dice, una sabia decisión. Y da cuenta de un caso concreto de esta situación ventajosa o de que ha habido consecuencias positivas, ¿no? Muy bien. A partir de esa descentralización del poder, entonces se ha logrado desmantelar la unión aduanera que impedía la toma de decisiones propias de los países en sus respectivos puertos y ha permitido un mayor libre comercio en la península británica. Muy bien. En cuanto al texto B,
Nos comentan aquí que recientemente todos los titulares sobre el Brexit y su repercusión en la política británica están siendo escritos con las palabras drama, vergüenza y crisis, siendo esta última, la de crisis, la más relevante debido al impedimento a una tercera votación del acuerdo de retirada impulsada por el presidente del Parlamento inglés, John Bercow. Este hecho deleznable evidencia una crisis política que aqueja al Reino Unido porque refleja la profunda división existente entre los diputados. El Brexit ha creado una clase política impotente para arribar al consenso político. La falta de consenso se ve incluso en el interior de los partidos, sobre todo en el Partido Conservador, responsable de la crisis de la disciplina de los votos. Es por estas consecuencias políticas que creemos que la salida de la Unión Europea es a todas luces un gran error, el cual estamos pagando caro, ¿no? Entonces, en esta parte se ve claramente que mientras uno califica de que ha sido algo bueno, ¿no? El otro dice que ha sido definitivamente algo negativo, ¿ya? Y comenta esto porque justamente hace evidente, ¿no?, esa crisis política que hay en el Reino Unido. Muy bien. Y esto lo hace ver de manera más detallada, ¿no?, en lo que sigue, cuando comenta que hay una división entre los diputados, que no pueden llegar, por ejemplo, a un consenso político, es decir, no pueden establecer acuerdos, ¿listo? Y esa falta de consenso incluso se da al interior de los partidos. Muy bien. Entonces, vamos a las preguntas aquí. Ya, también son 2 preguntas, hay 2 alternativas en cada una. ¿Cuál sería el tema central de este texto dialéctico? El tema que implica a ambas partes, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos decir en este caso? Según lo que hemos visto en el caso de el texto A y el texto B. Hablamos de las implicancias políticas del Brexit en el Reino Unido o de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el 2016. ¿Ya? Muy bien, están entre lo de A y B. ¿Listo? Recuerden, mientras uno habla de que la situación es favorable y el otro de que es desfavorable, ¿a nivel de qué? En el primer caso, nos hablan que el que sea favorable, ventajoso, es a nivel, por ejemplo, político, económico y social. Y nos da cuenta de un caso concreto en que la descentralización del poder político europeo se ha traducido en justamente algo favorable a nivel económico, ¿no? Y en el otro caso, nos hace ver que, ¿no?, el Brexit ha creado una clase política impotente para arribar al consenso político. Bueno, ahí yo diría que hay algo, ¿no?, fundamental para darse cuenta cuál sería el tema aquí, ¿ya? Muy bien, en este caso sugieren lo de A y B, ¿ya? La mayoría creo que está por lo de A. En el caso de la segunda pregunta, mientras que en el texto A la expresión sabia decisión connota, o sea, ¿qué se sobreentiende a partir de esta frase de sabia decisión? ¿Y cuál sería el antónimo del término relevante, ¿no? Según lo que tenemos en el contexto en que se encuentran estos términos, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Si dice, bueno, razón por la cual, ¿no?, que hay consecuencias ventajosas, razón por la cual dicha salida nos parece una sabia decisión. Y en el otro caso tenemos lo de, ya, todos los titulares sobre el Brexit, su repercusión en la política británica están siendo escritos con las palabras drama, vergüenza y crisis, siendo esta última la más relevante debido al impedimento de una tercera votación, el acuerdo de retirada, impulsada por John Bercow, ¿sí? Me sugieren en este caso Barco, considerándolo de, ha sido un acierto, profesora, ¿no? Se entiende que lo de sabia decisión, se entiende que ha sido algo positivo, ¿no? Un acierto, listo. En cambio, para el otro caso, se entiende que, o para la otra posición, no sería una sabia decisión, profesora, al contrario, ¿ya? En el caso del antónimo aquí de relevante sería justamente lo de absurdo, ¿ya? Las respuestas en este caso son A y B respectivamente, ¿listo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya? Tengan en cuenta que no siempre el antónimo que ustedes por definición de repente conozcan de
de relevante, ¿no? Que es sinónimo de importante, ¿listo? No siempre el antónimo va a ser, digamos, el mismo que va a aparecer en el diccionario, porque recuerden, las preguntas aquí que se hacen son de sentido contextual. En algunos casos vamos a ver que sí hay esa respuesta directa, digamos, del diccionario, si nos piden el antónimo de relevante, ¿no? Pero en otros casos va a ser, ¿no? O generalmente, ¿no? Va a ser según el contexto, ¿ya? Y lo que requiere aquí el contexto se entiende que es lo de absurdo, ¿ya? Muy bien, respecto de relevante. Ahora, trabajemos con algo de texto en inglés, ¿ya? Esto les cuento que la vez pasada o bueno, en otra clase lo he hecho así muy, ¿ya? Muy bien, ahí tengan en cuenta lo que ha preguntado Marco Antonio, ¿sí? Este texto en inglés lo he hecho muy rápido, ¿ya? En el caso del otro grupo con el que estuve, por el hecho de que en la separata hay 3 textos en inglés, por lo menos debemos trabajar 2, ¿listo? A ver, el texto en inglés, recuerden que, bueno, acá dice que es de poca extensión y generalmente sí tiene 100 palabras, pero vamos a ver de repente en clase textos más extensos que, ¿ya? Normalmente los de examen son un tanto más pequeños, ¿ya? Corresponde al nivel básico de este idioma, ¿no? Vamos a ver que definitivamente hay expresiones que van a ser muy familiares, ¿ya? Respecto de otras, ¿no? Incluso vamos a ver textos en los que hay palabras que son muy cercanas a lo del español, ¿ya? Pero hay que tener cuidado también con algunos términos que podrían llevar a confusión, ¿no? Porque la traducción literalmente no es la misma, digamos, que esperamos que sea en español. ¿Listo? Dice, bueno, más que evaluar el dominio del inglés del estudiante, se busca medir en realidad su capacidad inferencial para descifrar la información expuesta, ¿no? Claro, o sea, en función de algunas de las palabras que conozcamos o del tema que se esté tratando en el texto, ¿ya? Lo que se busca es que se entienda, ¿no? ¿Ya? Cierta información que se tendría, bueno, que descifrar, ¿ya? Pero lo ideal es que en este caso, y ya por la sugerencia que hizo una de sus compañeras, ¿no? Haya cierto vocabulario en inglés que ustedes tengan internalizado a fin de cuando tengan que enfrentar un texto, eso les sea algo bueno, de ayuda, ¿no? Vamos viendo este caso, ¿ya? ¿Qué nos están diciendo aquí, profesora? A ver, justamente por eso lo abrí en este programa, ¿ya? Miren, voy a proponer por aquí. Ya. Nos están hablando de que los átomos, ¿sí? ¿Ok? Ya, los videos se pueden visualizar, ¿listo? Ya lo van confirmando 3 personas, creo que suficiente. Tengan cuidado con el Teams, ¿ah? Yo tengo miedo de abrir otro programa porque, aparte del Teams, porque a mí se me cuelga todo cuando abro el Teams. Bueno, en mi laptop me sucede. Ya, muy bien. Nos dicen que los átomos son las unidades básicas, ¿no? Que hay que recordar que cuando tengamos, o en inglés, a diferencia del español, lo que vamos a encontrar generalmente son los adjetivos antepuestos a los sustantivos, ¿ya? Otras estructuras que vamos a encontrar, por ejemplo, son los artículos, ¿no? Como en el caso de da, allí. Aquí tenemos lo de el verbo. En el caso del inglés, la estructura que vamos a tener es de en las oraciones, voy a poner más grande, ahí está, de sujeto, verbo, objeto. ¿Listo? Pero generalmente vamos a encontrar ese orden como lo tenemos aquí bueno, en toda esta primera oración, ¿no? Que va de atoms hasta elements, ¿sí? Nos están comentando aquí que los átomos son las unidades básicas, ¿de acuerdo? De la materia y la estructura definida, ¿no? Vemos el adjetivo antepuesto, la estructura definida nosotros, aquí está el pronombre de primera persona plural, ¿sí? Nosotros ahora, este es un adverbio, está el verbo saber, ¿sí? Nosotros ahora sabemos que los átomos están hechos, ¿no? Tenemos por aquí esta expresión de made up, ¿sí? Recuerden que
va a haber algunas estructuras como esas que son los llamados phrasal verbs. ¿Listo? Que justamente están compuestos por un verbo y una preposición, como estamos viendo ahí lo de made up. Hay algunos que suelen aparecer más que otros, ¿ya? Y seguro los vamos a encontrar, vamos a darnos cuenta de cuáles son porque los vamos a encontrar con cierta recurrencia. Entonces, nosotros sabemos ahora que los átomos están hechos de 3 partículas, ¿no? Bueno, eso por conocimientos previos lo conocemos y coincide con esa teoría, ¿no? De protones, neutrones y electrones. ¿Listo? Aquí tenemos un pronombre relativo que es el which. Esta herramienta no me ayuda mucho. Ya. Tenemos el which, ¿sí? Entonces, esas 3 partículas, las cuales están compuestas de, nos comentan aquí, partículas, incluso, ¿no? Ahí tenemos lo del even, no me ayuda mucho, incluso más pequeñas, ¿sí? Tenemos lo de smaller, ¿listo? Recuerden el adjetivo small, pequeño, pero cuando se añade este sufijo, así como en el caso de que yo tenga la palabra, por ejemplo, deep, ese adjetivo, yo puedo formarlo de deeper, profesora, ¿no? Y se entiende que me refiero a lo de más profundo. Profesora, por ahí salió algo, como un texto debajo salió así opcional para que usted lo ponga, ya. Hay un traductor que es muy bueno, que es justamente el que aparece aquí. Este de aquí, ¿ya? Por si acaso. A ver, ya se puede agrandar un poquito, pero no sé cómo hacerlo más visible, ¿ya? Es el de DeepL, ¿listo? Ese traductor considero que es mucho mejor que el de Google, ¿ya? Y los puede ayudar, ¿ya? En algunos momentos que tengan que practicar, por ejemplo, con textos en inglés. Muy bien. Ya. Hasta ahí nos decían, bueno, las cuales están compuestas de incluso partículas más pequeñas o partículas aún más pequeñas, tales como tenemos lo del such as, los quarks, ¿no? Hasta ahí nada más han conceptualizado qué son los átomos y cuál es su composición. Muy bien. Luego nos dicen que los átomos fueron creados después del Big Bang. Muy bien. Ahí está lo de after, ¿ya? Esa palabra la vamos a encontrar también con mucha frecuencia respecto de before, ¿sí? Que más bien es antes. Muy bien. Y esta se entiende que es la de después. Podemos entender la profesora también como tras o luego o bueno, básicamente como tras, luego o después, ¿no? Lo de after. Ya tenemos entonces los átomos fueron creados después de el Big Bang y nos hablan de 13.700 millones de años o podríamos hablar de 13.7 mil millones de años, ¿no? Pero profesora, acá está lo de ago. Sí, efectivamente, ago es una palabra que remite al pasado y tiene como que el sentido de hace, ¿ya? Hace del verbo, ¿no? O de la expresión, digamos, perdón, que justamente indica pasado, ¿ya? Entonces, los átomos fueron creados después del Big Bang, se entiende hace 13.7 mil millones de años, muy bien. En el caso de lo que les decía de el adjetivo de small, y aparecía smaller, por aquí aparece lo de, les decía el adjetivo deep, y se le adjunta ese sufijo er, ¿no? Se entiende que intensifica, ¿ya? Entonces, de lo que era, por ejemplo, small, pequeño, smaller sería más pequeño. De lo que deep es profundo, ¿sí? Deeper sería más profundo. Y así vamos a encontrar que cuando se añade a los adjetivos ese sufijo, ¿ya? Intensifica, ¿no? La característica a la que aluda pues el adjetivo. Muy bien. ¿Qué más comentaba por acá? Ah, ya, perdón. Nos dicen aquí que a medida que... ya, ya. ¿Qué nos comentan aquí, profesora? Tengan en cuenta que siempre que tengan alguna frase, van a encontrar que hay, por ejemplo, un artículo, ¿sí? Que hay un sustantivo y pueden haber adjetivos adjuntos. Por ejemplo, en el caso de aquí, ¿ya? A ver si no... Creo que con la manito se ve, ¿no? Se ve la manito, ¿no? Ya. Voy a mejor... No, con esto no puedo. Ya, no hay problema. A ver, no. Ya. No me ayuda esta. Ya, ahora sí, mejor. Ya.
Creo que sí se ve igual este punto. ¿Qué nos están diciendo aquí, profesora? Hay una serie de adjetivos. Está lo de hot, dense, new, ¿sí? Ya. Entonces, gracias. En este caso, tenemos que buscar siempre que tengamos ya los adjetivos, tenemos que buscar a qué sustantivo está calificando. En este caso, estos adjetivos están calificando lo de universo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos están diciendo aquí? A medida que, con esto de as, ¿sí? A medida que el universo o el nuevo universo denso, caliente, ¿sí? Ahí está lo de hot, se enfriaba, ¿no? O bueno, enfriaba, se podría decir. Ahí está por eso este verbo, ¿sí? Lo de el caliente entenderíamos claro, porque se entiende, ustedes según lo que conocen también de geografía, saben que había ciertas condiciones climáticas que dieron lugar justamente, ¿no? A esto de esta gran explosión, ¿no? Que se llama. Entonces, por eso lo de hot justamente es caliente, digamos, actúa como un adjetivo y está justamente calificando a este sustantivo universe, así como dense, new and hot. Bueno, y hot, que justamente era del que les hablaba. Muy bien. Entonces, por eso hablamos de a medida que el universo, o perdón, el nuevo universo denso, caliente, enfriaba. Muy bien. Ahí tenemos esto de aquí, ¿sí? Que básicamente es como un participio que conocemos en español. Se habla normalmente de los participios, ¿ya? Las condiciones, nos dicen aquí, se volvieron, ¿no? Ahí está lo del verbo become, pero está en pasado, por eso lo de se volvieron, está como became, se volvieron adecuadas, ¿ya? Ahí está lo de suitable, para que los quarks y los electrones se formen. Muy bien, eso es lo que tenemos en esta parte. ¿Qué más nos comentan aquí? Quisiera, ya, ahora sí. Voy a deshacerme de eso para trabajar con esto mejor. Muy bien, para formarse. Luego hablan de the earliest atoms, o perdón, atoms. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Esta es otra forma en que se puede presentar también el adjetivo, pero es el adjetivo en el grado superlativo. Y a partir de la forma early, que se refiere a lo de temprano, inicial, ¿ya? Aquí han formado lo del superlativo con ese sufijo y este artículo. Muy bien, entonces nos hablan ahí de los primeros átomos o los átomos más iniciales, ¿no? Fueron básicamente, nos dicen, hidrógeno y helio, los cuales aún son, ¿no? Ahí está lo del verbo be y está este adverbio, aún son los elementos más abundantes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos lo de the most abundant elements. Toda esta estructura estaría calificando a este sustantivo. Muy bien. Entonces, los cuales aún son los elementos más abundantes en el universo, de acuerdo a Jefferson Lab, ¿no? La gravedad, nos dicen después, con el tiempo, ¿sí? O bueno, lo de eventualmente causó nubes de gas, muy bien, causó que las nubes de gas se fusionaran y formaran estrellas. Es lo que estarían comentando aquí. Está lo de fusionarse por aquí. Y los átomos, por ejemplo, aquí tenemos, miren, a partir de ese adjetivo, de repente lo han visto, este de aquí, se está formando este de aquí, perdón. ¿No? Entonces, heavy es pesado. Hablan aquí de los átomos, entonces, más pesados, profesora, según el adjetivo que tenemos allí con ese sufijo. Muy bien. Nos decían entonces que la gravedad, con el tiempo, causó que las nubes de gas se fusionaran y formaran estrellas. Y los átomos más pesados fueran, ¿no? Y aún sean, eso es lo que está entre paréntesis, creados en las estrellas y enviados, ¿sí? A todo el universo cuando la estrella explotó. Eso es lo que están diciendo en esta parte.
Entonces, con lo que tienen que tener cuidado son con las formas del verbo en pasado también. Por ejemplo, ahí teníamos lo de exploded, ¿no? O teníamos algunos verbos como became, ¿no? O lo de, a ver, algún otro verbo irregular que esté por aquí. Bueno, lo de were, ¿no? Que se entiende que es la forma del pasado del verbo be, es una de las formas, ¿ya? Entonces, hay mucho por ahí que trabajar en cuanto al vocabulario para ir recordando algunos aspectos, ¿no? Entonces, así como les he indicado, por ejemplo, ese sufijo que se añade a adjetivos para intensificar el significado que tienen, vamos a encontrar otros sufijos también, ¿ya? A ver, vamos a ir a las preguntas que no creo que nos genere mucha dificultad, ¿ya? Esto de throughout, ¿ya? Se entiende como por todo, ¿ya? Vamos a hablar de por todo. Vamos a encontrar que hay una forma muy parecida, que justamente es la de through, ¿sí? Que tiene distintos sentidos según el contexto de complejo de esta unidad de la que hay que hablar, de through, respecto de throughout, ¿ya? Por eso les decía lo de y enviados a todo el universo. Muy bien. Sigamos. A ver, vamos a... Qué raro, me he quedado con las herramientas de... Ya. Creo que hay problema si hago esto. Ya, genial. ¿Cuál es el tema? ¿Ya? Podríamos hablar de las partes de los quarks o del concepto del átomo. No, pues, profesora. Los quarks, los protones, los electrones, son partes del átomo. Y nos han hablado en la primera parte de qué son los átomos, su conformación, cuándo se crearon. Entonces, es el concepto, profesora, de átomo. Según el texto, es verdad afirmar que los quarks, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos presentan un verbo que no hemos visto en el texto, ¿ya? Lo de share, recuerden que es compartir. Entonces, comparten el mismo tamaño, ahí está lo de size, el mismo tamaño que los átomos. O son las partículas más pequeñas en el átomo, ¿no? De acuerdo con lo que vemos, bueno, los quarks, cuando nos hablan de los quarks, profesora, nos decían, ¿no? Que ya se componen de partículas aún más pequeñas, nada más en la primera parte, ¿no? Como los quarks. Se comentaba hacia el final de ese primer párrafo. Muy bien. Y justamente, ya, las respuestas en ambos casos son barco. Muy bien. Listo. ¿Ya? No quería, por una parte pensaba en decirles, chicos, mejor trabajamos los textos en inglés de la separata, ¿no? Porque sí tenemos 3. Pero bueno, tenemos que trabajar con el material teórico también que tenemos para la clase, ¿ya? Y eso también me ayuda para saber más o menos cómo les va en esos... Uy, qué raro, no quiere abrir mi... Ahí está. Ah, no, ¿verdad? Que también voy a trabajar con PPT en esta parte, o perdón, con PDF, ¿ya? Tengan su separata, por favor. La primera parte ya la hemos visto. A ver, voy a encender mi cámara a ver si nadie tiene dificultad, porque van a decir, ¿dónde se fue la profesora? ¿Ya? Muy bien. Ya, si hay alguna dificultad, me avisan, por favor. Se ve la pantalla que estoy compartiendo. Tengan paciencia, por favor. Estamos en la primera clase, bueno, al menos conmigo. Recién. Ya, genial. Gracias, Valeria. Ya, esa parte de la primera página ya la hemos trabajado. Ya, vamos a ir ahora a... vamos a priorizar los tipos de texto que se evalúan. ¿A qué me refiero con esto? A los textos discontinuos, ¿no? El texto con imagen, ¿ya? Muchas gracias. Listo, gracias por la confirmación. Estamos bien. Texto dialéctico, ¿ya? Y textos en inglés. En esta semana les han puesto 3 textos en inglés. La idea es por lo menos trabajar con 2, ¿ya? Porque uno tiene su traducción. ¿Listo? Vamos a empezar con este texto, ¿ya? Con este texto que es con imagen, ¿ya? Y tiene que ver con algo que también puede, ¿no? Digamos, como que afectarnos porque tiene que ver con un estudio relacionado con el agua embotellada, ¿ya? Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos va a dar, profesora, para este texto? Ya, máximo para este caso van a tener unos 7 minutos, ¿ya? De 6 a 7 minutos, porque no creo que les genere mucha dificultad. Ustedes ya son un ciclo ordinario, y con eso no les quiero decir que lo saben todo, pero creo que ya hay algunos textos que les resultan más sencillos que otros, ¿no? Muy bien.
Entonces, de 6 a 7 minutos. ¿Listo? Cualquier consulta me la dejan en el chat, por favor. Yo voy a estar aquí.
Muy bien. En el caso del texto de aquí, por ejemplo, ya bueno, empiezan comentando sobre eh, el estado en que se encuentra la industria del agua embotellada, ¿no? O sea, definitivamente las ventas en esa industria son buenas, ¿no? Dice, globalmente se generan casi 119.000 millones de euros al año, ¿no? Y comenta que el autor, ¿sí? Que no obstante, estas sumas podrían verse mermadas. Y ahí es que ya nos interna más en lo que, digamos, nos ocupa y lo que el gráfico nos expone, ¿no? Que es parte de ese estudio que realizaron Nord Media y también se entiende que ha sido publicado con la colaboración de este medio Deutsche Welle. Bien, nos dicen, por primera vez se analiza el agua embotellada de 11 marcas diferentes en busca de microplásticos. Las botellas empleadas en el estudio fueron adquiridas en 19 ubicaciones de un total de 9 países y se identificó que los microplásticos, se entiende, estaban presentes en el 93% de las muestras, o sea, casi en el 100%. Luego de eso se dice o se da información de Statista, ¿ya? Donde se comenta, ¿no? Cómo ha ido aumentando el consumo de agua embotellada, ¿no? Teniendo en cuenta los años de 2017 y 2012. Muy bien. Comenta que este notorio incremento exige preguntarse si es seguro para la salud consumir partículas de plástico tan pequeñas, ¿no? Claro, respecto del estudio que ha hecho o que han hecho estas dos plataformas que nos comentaban antes, respecto de ese incremento de consumo de agua embotellada, ¿no? Hacen ver la necesidad, ¿no? O hacen necesario preguntarse si es seguro para la salud consumir partículas de plástico tan pequeñas. Dice que esta pregunta es difícil de responder, ya que a pesar de la ubicuidad, cuando hablamos de ubicuidad nos referimos a que, bueno, algo se encuentra en todos lados, ¿no? Podemos decirlo de omnipresencia, por ejemplo. Entonces, a pesar de que los microplásticos están en todos lados en el medio ambiente, la toxicología aún se encuentra en pañales, como para resolver la posible amenaza de estas partículas para la salud humana, ¿no? Entonces, como que aún no se puede saber cuál es el impacto que tienen esas partículas en nuestra salud. Bien. Bueno, hay declaraciones de algunos especialistas, ¿no? Por un lado, Rolf Halden comenta que todavía no sabemos cuántas de estas partículas llegan a nuestro torrente sanguíneo, pero si algunas fueran lo suficientemente pequeñas como para atravesar la barrera intestinal, sería preocupante la invasión física de tejidos y el impacto de los componentes químicos contenidos en los plásticos. Por otro lado está Heather Leslie, que comenta que cuando las partículas diminutas, incluyendo las plásticas, penetran en un tejido, causan lo que se llama estrés oxidativo, que a su vez deriva en inflamación crónica. Entonces, ambos reconocen aquí que habría un impacto negativo, ¿no? Pero aún falta, digamos, hacer ciertos estudios o determinar con certeza de si hay esta, o si se da esta situación de que estas partículas, ¿no? Atraviesan, como dice ahí, la barrera intestinal, ¿no? O que penetran, como dice allí, pues, Heather Leslie, un tejido, ¿no? Y bueno, se comenta después que entre los plásticos identificados se entiende que en el agua embotellada, ¿no? Había nylon, tereftalato de polietileno, polipropileno, perdón, y se comenta asimismo que estas muestras, ¿no? O bueno, se han analizado también, perdón, muestras de botellas de vidrio, ¿ya? Y también ha habido indicios de microplásticos. Y aquí ya se presenta el detalle por marcas, ¿no? Hablábamos de 11 marcas, ¿sí? Y vemos cuál es el número mínimo y el número máximo, ¿no? En donde vemos una diferencia o una cantidad preocupante es en el agua de Nestlé Pure Life, ¿de acuerdo? Respecto de, por ejemplo, la que tenemos en San Pellegrino o en casos como los de Dasani, Evian, listo, que presentan una cantidad mucho menor, ¿ya? Muy bien. En lo que está en la nota del gráfico, en realidad no puntualizan mayor información que incida en alguna de las respuestas que tenemos en el texto, pero puede ser que en alguna ocasión esas notas que presentan adjuntas a la imagen sean útiles, ¿ya? Así es que es importante que también las revise, ¿ya? Por ahora las vamos a dejar porque en realidad no inciden, ¿ya? En la información que nos presentan y si hay algo que precisar, volvemos a ello.
¿ya? ¿Cuál es el propósito del autor? El propósito se entiende que va de la mano con el tema que aquí, ¿no?, se ocupa. Y los aspectos principales, se entiende que lo que tendríamos que encontrar en una respuesta de jerarquía textual, tiene que ser, profesora, lo del agua embotellada y tendría que ser la palabra microplásticos. La alternativa de jerarquía textual, que vaya lo del tema, idea, el propósito principal, la síntesis, no puede excluir esos términos. Muy bien. Me sugieren por aquí cucaracha, ¿ya? La idea es advertir a los consumidores que el agua embotellada está contaminada de microplásticos, ¿no? El agua embotellada según el estudio que se ha hecho, ¿no? Muy bien. Ahora, las razones no se saben, en realidad no es algo que ni siquiera se está estudiando para saber cómo es que los microplásticos están en. Tampoco se busca criticar la mala práctica de los productores de agua embotellada, ¿no? O de boicotear las ventas, ¿no? Muy bien. No es la intención que tiene el autor, sino más bien de informarnos que definitivamente no hay un peligro al consumir, pues, agua embotellada. Muy bien. En el caso de la 2, ¿ya? El término mermadas da a entender que las ganancias podrían verse, bueno, profesora, mermar, menguar, disminuir, ¿no? Todo eso se entiende como reducir. Estamos buscando básicamente el sinónimo. Muy bien. Obstruir se entiende que es lo de impedir, ¿sí? Muy bien. Por ahí me dicen, voy, profesora, voy. ¿Ya? Listo. Respecto de la presencia de plástico en las botellas de las 11 marcas empleadas en la investigación, como se aprecia en la imagen, se deduce que, esto es solo con la imagen, entonces pues así. Podríamos decir, araña, me dicen. Araña, profesora. Claro, se entiende que el agua San Pellegrino es la que menos partículas presenta por litro, ¿no? Entonces, se entiende que si nosotros tendríamos que elegir, elegiríamos pues la de San Pellegrino, ¿no? O si no tendríamos la de San Pellegrino, elegiríamos otra, por ejemplo, como la de Evian, ¿no? ¿Listo? Frente a otras alternativas que se encuentran, ¿no? No elegiríamos, que al parecer es la más tóxica, ¿no? La de Nestlé Pure Life, ¿sí? La de Gerolsteiner, ¿no? O se podría decir ninguna, profesora, ninguna es tan nociva como la de Nestlé Pure Life. Esa la supera todas, profesora. Muy bien. Ya. No hay tampoco especificado en el texto que el orden de presentación de las marcas obedezca al impacto en el mercado de agua, ¿no? De la marca, se entiende, en el mercado del agua. No hay nada que evidencie ello, ni siquiera en la nota. Ya, profesora, la 4 es la D. Según el análisis de las muestras consideradas en la elaboración del estudio, es incompatible sostener que, claro, y esto va con lo de la parte final, ¿no? Los investigadores manifiestan que también encontraron microplásticos en agua embotellada en vidrio, profesora, solo en plástico. Lo demás es correcto. Muy bien. Y las 5 me dicen barco, ¿ya? ¿Hay alguna otra respuesta que propongan con respecto de las 5? Quizás alguna que les genere duda. Esta es la pregunta de extrapolación. Si se demostrase concluyentemente que todo microplástico puede atravesar la barrera intestinal, ¿no? Básicamente, la pregunta de extrapolación nos presenta un supuesto que va a ser distinto, ¿ya? Por algún aspecto o totalmente distinto a lo que se dice en el texto. Profesora, ¿en dónde nos hablan de que el microplástico puede atravesar o relacionan al microplástico con la barrera intestinal? ¿Ya? Sobre la 4. A ver, ¿hay alguna pregunta sobre la 4? Ya, antes de ir a la 5. Disculpe, es que en la 4 dice que, la D dice que solamente hicieron la investigación con botellas de plástico, pero en el texto indica al final que también analizaron botellas de vidrio. ¿Y por qué sería entonces la D? Porque buscamos lo incompatible, ¿no? Entonces, decir que solo que los investigadores las seleccionaron, o sea, esas muestras, las seleccionaron solo con agua en botella de plástico, sería incompatible porque trabajaron también con botellas de vidrio, ¿se entiende? Según lo que comentan justamente en esa parte final. ¿Listo? Y en el caso de la C, son 11 diferentes marcas de agua que tenemos y justamente se exponen en el gráfico. ¿Se llega a entender entonces? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Hay algún problema con las demás alternativas? Recuerden, buscamos lo incompatible, ¿no? Siempre tengan cuidado con estas preguntas
Que a veces uno se emociona de repente y lee lo de compatible y es lo de incompatible, ¿ya? A todos nos ha pasado alguna vez, ¿ya? Y en la 5 me han propuesto lo de también, a ver, voy a chequear aquí. Me han dicho lo de casa, ¿ya? Creo que me han dicho lo de, uy, ya me perdí. Barco, me parece también, ¿ya? Y por ahí creo que alguien me dijo dado, profesora, dado, ¿ya? ¿Ya? Casa, barco, muy bien. ¿Qué pasa aquí, no? Hay que ver en dónde se relaciona justamente o se relacionan esos aspectos que se enuncian aquí. Recuerden que la pregunta de extrapolación es un supuesto que tiene la forma de se expone la causa y lo que les piden determinar es la consecuencia más lógica. Y de acuerdo con lo que tenemos en esta parte del texto, ¿ya? Que siempre hay que recurrir a, en lo de las opiniones de estos especialistas, ¿no? Exacto. Ambos aluden a que hay un impacto a nivel de la salud. ¿Listo? Ambos aluden a ello. Entonces dicen, si algunas fueran lo suficientemente pequeñas como para atravesar la barrera intestinal, sería preocupante la invasión física de tejidos, ¿no? Y el impacto de los componentes químicos contenidos en los plásticos. Luego, por otro lado, ¿sí? Lo que dice la otra especialista, ¿no? Cuando las partículas diminutas penetran en un tejido, bueno, causan lo que se llama estrés oxidativo, que a su vez deriva en una inflamación crónica. Entonces, en ambos casos, se entiende que es una situación desfavorable para nuestra salud. Y eso es justamente directo de la relación entre el microplástico, perdón, y la barrera intestinal. Por tanto, la respuesta aquí sería barco. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la C? ¿Ya? Hablan del rubro de bebidas en general. Y ojo que aquí hablaban en específico del agua embotellada, ¿no? Entonces se hablaría tal vez de la industria del agua embotellada, entraría en una grave crisis económica, ¿no? Podríamos decir que sería una alternativa que nos haría dudar aún mucho más. Pero ¿qué sucede aquí? En lo de la C no es una consecuencia que directamente, como ven aquí, se relacione con lo que se establece en esa parte del texto, ¿ya? Entonces, siempre que busquen la respuesta a una pregunta de extrapolación, traten de encontrar ese enunciado que se formula, por ejemplo, aquí en 5, en el texto, ¿ya? ¿Qué más hay que tener en cuenta en estas preguntas de extrapolación? Ah, ya, en el caso de la C, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí está el detalle, ¿no? Por ejemplo, Leonardo, perdón, dice, pero si se sabe que la botella con líquidos trae partículas de plástico, eso afecta a todas las bebidas en general. Están hablando del agua embotellada, por eso incluso las marcas que nos presentan, ¿no? Que se entiende que no solamente o refieren al agua embotellada, más no a gaseosas o rehidratantes o algunas otras bebidas o energizantes, etcétera, ¿ya? Hay que tener en cuenta también que puede ser que los consumidores, como tal vez nosotros ahora, ¿no? Recién nos enteremos de que efectivamente en estas marcas podemos encontrar microplásticos en el agua embotellada de estas marcas, ¿no? Pero podríamos decir, bueno, yo desconocía ese tema, ¿no? O de repente habría que ver qué otros estudios hay al respecto. Quizás no se cree en la información que están dando estas dos plataformas o que se ha publicado. O también podría ser que haga falta justamente más estudios a partir de lo que comentan justamente Rolf Halden, ¿no? Que dicen, no sabemos cuántas de estas partículas llegan a nuestro torrente sanguíneo. Entonces las personas puede ser que por desconocimiento o por simplemente no querer seguir consumiendo el producto por algún otro factor, ¿no? Quizás digan, no, miren, en verdad yo no creo que deba dejar de consumir, ¿no? Agua embotellada, voy a seguirlo haciendo, ¿no? Entonces puede haber una serie de factores que definitivamente incidan en que no se dé esta situación de la grave crisis económica para el rubro de agua embotellada, ¿no? Porque hablamos de agua embotellada y no de bebidas en general, ¿no? Con eso hay que tener mucho cuidado entonces, ¿ya? Pero la consecuencia más evidente en este caso y directa definitivamente es lo que dice Barco, ¿ya? Tengan mucho cuidado entonces cuando establezcan, ¿no? La respuesta en las preguntas de extrapolación, que requiere tener mucho cuidado con esas precisiones mismas que se hacen en el texto, ¿ya? Claro, si se demostrara que es dañina, puede ser que hayan personas que, claro, dejen de consumirla, pero puede ser también que hay algunos que todavía sigan consumiendo estas bebidas, ¿no? Pero
esta respuesta queda invalidada por el hecho de que habla de bebidas en general, ¿no? Y aquí nos hablan claramente de agua embotellada y lo han hecho pues justamente en distintas alternativas, ¿ya? Y según vemos las marcas, algunas de repente no son tan familiares para nosotros, ¿ya? Pero son aguas minerales, o lo que se conoce como agua mineral, agua de manantial, bueno, ¿listo? Entonces tenga mucho cuidado con ello, ¿ya? A ver, no sé si acá, sí puedo, ¿ya? Entonces en las 5 quedamos con barco, ¿ya? Claro, se podría generar una crisis, pero si es que efectivamente las personas estarían bien informadas y harían efectivamente caso al hecho de que pueden perjudicar su salud por consumir agua embotellada, no bebidas en general. ¿Ya? Exacto, miren, por ejemplo, Jacqueline, o bueno, Nayeli, bueno, dice, el cigarro está probado que es dañino y la gente igual lo consume. Y así otras sustancias, ¿no? Sí, pues, lastimosamente, ¿ya? Muy bien. Claro, a veces, y salen de repente con que el, este, el, este, lo prohibido es, no sé qué dicen, prohibido es lo más rico, ¿no? Entonces, pero puede hacer que haya cierta preferencia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo prefiero tomar agua San Luis que agua San Mateo o agua Cielo, ¿no? Y hay otras personas que quizás digan, no, el agua San Luis sabe raro, profesora, yo prefiero tomar, ¿no? Entonces depende un tanto ahí de aspectos más subjetivos, ¿no? Eso también cabe considerar en ese caso, ¿no? No necesariamente se crearía una crisis para esa industria de bebidas, ¿no? En general, como comentaba. Muy bien, ya, listo. Vamos por aquí. Vamos a trabajar con este texto 1, ¿ya? Muy bien. Me gusta, es adicta al sodio, profesora. Esa agua San Luis tiene un sabor muy extraño. En verdad no estoy segura del contenido, ¿no? Pero tiene un sabor, para mí al menos particular, ¿no? Respecto de otras aguas que es como que para mí parecen agua de caño, ¿ya? A ver, vamos conversando aquí entonces. Vamos a ver este texto en inglés de las metáforas. Ustedes han hablado de metáforas en literatura o tal vez todavía no lo han hecho, quizás conocen algo de, entonces por eso voy a empezar por aquí. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué están comentando en este caso, profesora? ¿Ya? Tengan en cuenta, bueno, voy a ir especificando algunas palabras, ¿ya? Así por partes vamos a ir viendo el texto y después ya les voy a ir diciendo, ¿no? Por partes, que digamos, qué se está comentando, ¿ya? Para así entendernos mejor. Quizás alguien ya tiene ciertos conocimientos y bueno, va a desarrollar el texto en lo que estamos explicando. Muy bien, listo. ¿Quieren intentarlo primero ustedes? Si quieren intentarlo primero ustedes, no hay problema, yo no me molesto. ¿Listo? Porque hay otro texto más en el que podríamos, o con el que podríamos hacer ello también, ¿no? Ya, ¿quieren intentarlo ustedes primero? ¿Ya? Está bien. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo vamos a tener, profesora? ¿Ya? Eso es lo malo, que no les puedo dar mucho tiempo para que trabajen porque si no después ya es como que algunos de repente se me duermen. Ya, voy a darles, en este caso, lo máximo que voy a dar por texto es 7 minutos, ¿ya? En este caso también les voy a dar 7, ¿listo? Cualquier consulta, si es en cuanto al vocabulario o algo, me la dejan en el chat, ¿ya? Está bien así ayudarlos. Sí, 7 minutos, ¿ya? 7 minutos entonces, son las 11:40, 11:47 y a las 11:55 es su receso, ¿listo? Entonces, 11:48, ¿ya? Estamos hablando de este texto, ¿listo?
Muy bien. Vamos entonces viendo este texto ya. Empiezan, hablándonos de, sí, a ver, ya. Para la mayoría de nosotros, ¿no? Recuerden que most, ¿ya? Esta forma, cuando se presenta como sustantivo, se entiende así, ¿no? La mayoría, la mayor parte, ¿no? ¿Y dónde está lo de nosotros, profesora? Está justamente este pronombre por aquí. Este es un pronombre de objeto. Muy bien. Entonces, esos pronombres de objeto generalmente van después del verbo o tras alguna preposición, como está sucediendo aquí, ¿no? Que está después de of. Entonces, para la mayoría de nosotros, la metáfora es una figura del discurso. Recuerden que speech, ¿sí? Esa palabra también la podemos entender como habla, ¿ya? Es una figura del discurso en la cual, ¿no? Otra vez, ¿sí? Vemos ese relativo, estaba en el texto que vimos en la diapositiva antes, ¿sí? En la cual una cosa es comparada o se compara, bueno, con otra, ¿no? ¿Por qué lo de es comparado se compara? Aquí, en esta parte, ¿sí? Esto de aquí hasta aquí, es lo que en inglés se conoce como la voz pasiva, ¿ya? Está lo del verbo be y está lo del otro verbo en past participle, ¿bien? Ya, entonces entendemos una cosa es comparada con otra, ¿ya? Diciendo que una es la otra. Muy bien. ¿Cómo? Recuerden que normalmente as se entiende como la preposición como, justamente, ¿ya? Como en he is a lion, ¿no? En esta oración. Entonces nos están diciendo él es un león. Tenemos aquí el otro pronombre de primera persona, ¿ya? O perdón, de tercera persona singular, ¿sí? Y luego nos comentan, ¿no? O citan lo que dice esta fuente de Enciclopedia Británica, ¿sí? O como la Enciclopedia Británica pone esto, ¿no? La metáfora es una figura del discurso que implica comparación entre, ahí está lo del between, entre dos entidades, se entiende que son diferentes. Muy bien, ahí está lo de unlike. Entidades diferentes, nos dicen después con esto de as distinguished from simile, comentan que se distingue del símil, aquí está otra preposición como from, ¿sí? Que se entiende como de o desde, se distingue del símil, ¿no? Y luego dice, bueno, una explícita comparación, o bueno, una comparación explícita señalada por las palabras like or as. Muy bien. Entonces, mientras que en la metáfora, básicamente como nos decían, se dice que un elemento es otro, una entidad es otra, ¿no? Y las entidades son diferentes, ¿bien? En el símil se establece, pues, una comparación explícita con las palabras like or as, que respectivamente se entienden como, ¿ya? Como esa preposición. Luego nos comentan que, por ejemplo, nosotros, y acá hay una forma que vamos a ver recurrentemente, esto de aquí, el would, ¿sí? Ese modal con un verbo en infinitivo. Normalmente esa combinación arroja lo del futuro potencial. Entonces, si el verbo aquí es hablaríamos de consideraríamos, ¿no? Bueno, en el caso de que la persona sea la primera persona plural, como tenemos aquí lo del we. Nosotros consideraríamos, ¿no? La palabra, ahí está lo de words, la palabra lion, ¿sí? O consideraríamos, bueno, que la palabra lion es una metáfora en la oración. Y ahí comentan esta oración de Aquiles fue, ahí está la forma de, una forma del pasado del verbo be, fue un león en la batalla. Podemos hablar de pelea mejor para este caso, ¿ya? A ver, por aquí hay una pregunta. Hay otros sentidos que tiene as. Y justamente eso era lo que les quería comentar, pero es algo muy extenso. A ver si nos da el tiempo para verlo en un momento, ¿ya? Para verlo en un momento, porque vamos a ver que según el contexto puede actuar como si fuera una conjunción, puede actuar como preposición. Aquí en el texto básicamente está como preposición y justamente el sentido de cómo, ¿ya? Pero en otros contextos puede tener otro sentido, ¿ya? Nos dicen, Aquiles fue un león en la pelea. Y luego otra vez que tenemos, profesora, aquí está, bueno, esta oración que tenemos la misma persona de aquí, el mismo pronombre, tenemos el would, pero ¿dónde está el verbo, profesora? El verbo está por acá.
Lo de probably and also son otras unidades, no son verbos en sí, ¿ya? O no son verbos, mejor dicho. Uno es un adverbio y el otro es un conector. Están diciendo aquí que nosotros también, o probablemente también diríamos